Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Liberal. En este espacio, como ustedes ya saben, reflexionamos sobre las instituciones, principios, ideas que son fundamentales para el progreso humano. Y en este capítulo quisiera hacer algo que es extraordinariamente difícil, pero sin embargo lo voy a intentar. Y que es explicar en 10 minutos el concepto de progreso. Se suele utilizar todos los días en la discusión pública, política, entre amigos, en la familia, en fin, lo vemos aplicado en distintos contextos y sin embargo rara vez se define lo que es el progreso y a mí me parece que no se entiende bien en muchas esferas en las que se discute qué es el progreso y lo que éste implica. Pues bien, el progreso me parece a mí, y aquí voy a la esencia, es el descubrimiento de aquello que no conocemos, así de simple y de complejo al mismo tiempo. Descubrir aquello que no conocemos tiene distintas implicancias. Por un lado, el progreso sería un viaje, una aventura de destino incierto. No sabemos lo que realmente vamos a encontrar. Y esto es algo que es común en las ciencias, por ejemplo, en que la experimentación puede conducir a un fracaso tras otro hasta que finalmente se encuentra o descubre la solución a un determinado problema o por accidente se termina encontrando la solución a problemas que no eran los que se pretendían resolver con esa experimentación. Entonces, el progreso, por un lado, implica libertad. Lo mismo ocurre en las ciencias sociales, en las artes, en general, en todo aquello en lo que los seres humanos aplicamos nuestras fuerzas creativas. Sin creación no puede haber progreso y sin libertad no puede haber creación, porque la libertad es la condición natural para que el espíritu humano pueda desplegar sus potencialidades. Y este espíritu es individual, no es colectivo. Cuando a nosotros nos importa más o debemos someternos a la opinión mayoritaria más que a nuestros instintos, a nuestros impulsos, o más bien a nuestro juicio, entonces estamos renunciando a la libertad. Ya no podemos pensar si estamos repitiendo lo que todo el mundo dice, y en vista de lo que todo el mundo dice ya es algo conocido, perdemos nuestra capacidad de crear, si es que solamente nos limitamos a hacer eco de las opiniones existentes. La ciencia es el mejor ejemplo porque en esta siempre un nuevo paradigma termina por derrumbar un paradigma anterior. Y muchas veces aquellos que desafían el paradigma antiguo son considerados locos o personas que van en contra de la moral establecida en la sociedad, y muchos científicos históricamente han sido hasta perseguidos. Sabemos que, por ejemplo, Galileo Galilei tuvo que retractarse por formular la teoría heliocéntrica, negando que la Tierra fuera el centro de todo el universo frente a la Iglesia Católica. Fue obligado a retractarse. ¿Por qué? Porque desafiaba la moral, las convenciones, las creencias de la época y, sin embargo, sus aportes a la astronomía fueron revolucionarios y precisamente porque eran revolucionarios es que se le obligó a retractarse. A Giordano Bruno, otro hombre de ciencias, lo quemaron en la hoguera por también desafiar creencias que en esa época abrazaba la Iglesia y que por supuesto hoy día ya no abraza, pero esa es la historia del progreso en la humanidad. Ha sido siempre extraordinariamente difícil avanzar porque las creencias predominantes en la época, en los distintos círculos, también en los más educados, normalmente buscan la conformidad e impiden que se desafíen los parámetros, las ideas, las normas, la moral y las instituciones establecidas, que producto del progreso también van transformándose y muchas de ellas incluso van desapareciendo, con lo cual se afectan los intereses de quienes las integran. Entonces, por un lado, el progreso requiere esta amplia libertad, que es una libertad no solo frente al poder del Estado, que lo sofoca si es que nos aplasta con reglas, con leyes, o no respeta nuestro derecho de propiedad, porque no podemos entonces beneficiarnos de los frutos de nuestros descubrimientos si no hay derecho de propiedad. En consecuencia, no tenemos incentivos para desarrollar progreso económico, progreso científico, ni siquiera progreso social, que depende de los dos anteriores,
Entonces los estados totalitarios, por ejemplo, tienen mucho menores niveles de progreso, o prácticamente no lo tienen, que los estados que son democracias liberales, con Estado de Derecho. Y también implica libertad frente a la opinión colectiva, frente a la tiranía de la mayoría que piensa de una cierta manera uniforme. Podríamos tener una sociedad en la cual el Estado permite, a través de la ley, espacios de libertad de expresión, que es el fundamento de la libertad de investigación, pero en que las masas, la comunidad, la colectividad, en el pensamiento único que aplasta a los disidentes, le hace imposible a los científicos, por ejemplo, hacer su trabajo. Y los persiguen por plantear ideas que van en contra de ideologías predominantes. Esto es muy claro hoy, por ejemplo, en el caso de la teoría de género, que plantea que esta es una construcción social y que los hombres y las mujeres somos idénticos, en circunstancias que los expertos en psicología evolutiva y que estudian el cerebro han detectado muchísimas diferencias cerebrales entre hombres y mujeres que son de origen biológica, por lo tanto no son construcción social, y que explicarían, al menos en parte, las diferentes decisiones que tomamos en la vida en común y por qué algunos géneros tienen ciertas preferencias y otro género, o más bien el género femenino tiene ciertas preferencias y el género masculino tiene otras preferencias. Entonces, volvamos al punto, el progreso, hacer el descubrimiento de lo que no conocemos, es una aventura, es un viaje, es una exploración, y en consecuencia requiere de libertad, pero es libertad tanto de la opresión estatal, es decir, de la norma coactiva que violentamente nos va a reprimir, como también libertad de espíritu, libertad cultural. Una sociedad que celebra la exploración, la toma de riesgo, porque el progreso implica mucho fracaso en el camino de su construcción. Bueno, una sociedad que estimula eso es una que va a acercarse más al progreso. Una que reprime, que sanciona y que castiga al que piensa distinto, al que se aventura, al que toma riesgo, es una sociedad que probablemente va a tener mucho menos progreso. Lo otro que es importante decir es que como el progreso es este descubrimiento de lo que no conocemos, que emana de las capacidades creativas del espíritu humano en una cultura de libertad y con instituciones liberales, es decir, que respetan al individuo, su derecho a propiedad, su derecho a la vida, libertad de expresión y otras, entonces no puede ser planificado por una autoridad central. El progreso no es susceptible de ser ordenado desde la burocracia estatal o de algún genio supuesto que se encuentra en algún ministerio. Es imposible que puedan construir progreso. Si fuera factible, entonces ellos ya sabrían todo, tendrían todas las respuestas a las preguntas del mundo y por lo tanto viviríamos en una sociedad o en países que no tendrían que resolver ya ninguna otra cosa. Pero no ese es el caso. Los burócratas, los políticos y las autoridades del Estado no solo en general carecen de los conocimientos mínimos para generar progreso, sino que cumplen un rol que es distinto. Cuando intentan intrometerse en la función de artistas, de científicos, de innovadores tecnológicos y otros, lo único que hacen es destruir y arruinar estas dimensiones porque las terminan politizando y al mismo tiempo terminan sofocando las libertades. Imagínense que alguien le dijera a un pintor qué es lo que tiene que pintar y cómo tiene que pintarlo, planificado desde arriba. Salvador Dalí no fue el producto de un ministerio del arte español o de algún burócrata que le decía lo que tenía que pintar. Y sus pinturas son geniales hasta el día de hoy. Lo mismo se puede decir de Van Gogh, lo mismo se puede decir de muchos otros grandes artistas que han existido. Beethoven tampoco fue un compositor que escribía la música que le ordenaba algún funcionario estatal en Alemania o en Austria. Ese no es el caso. Del mismo modo, Einstein no desarrolló su teoría de la relatividad porque llegó algún político a decirle que tenía que desarrollar esa teoría o a darle ideas siquiera de cómo desarrollar esa teoría. Todo eso ocurrió porque estos son individuos geniales que encontraron los espacios de libertad y los incentivos, eso es muy importante, para beneficiarse de estas creaciones que su espíritu y su genialidad pudo terminar construyendo
y de las que todos nos hemos beneficiado. Eso es fundamental tenerlo presente. El progreso, si bien puede generar beneficios mayores para unos pocos al principio, en última instancia termina por mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Este aparato que tengo aquí, que es, como todos ustedes pueden reconocer rápidamente, un celular, en primer lugar, no fue planificado por una autoridad central y ni siquiera su inventor, Steve Jobs, esto es Apple, ni siquiera él se imaginó cómo iban a ser desde el principio, ¿cierto?, los celulares más avanzados que tenemos hoy en día. Eso fue algo que se fue desarrollando paso a paso en un proceso de experimentación y fracaso del cual se aprende muchísimo y de toma de riesgo enorme. Y cualquiera que lea su historia se va a dar cuenta de que tampoco fue fácil para él llegar a desarrollar esto con Apple, con la ayuda, por supuesto, de mucha gente, ingenieros y otras personas que hicieron posible esto, pero en un país como Estados Unidos, en que la libertad de desafiar ideas establecidas, el derecho de propiedad está muy asegurado, la libertad de expresión es protegida, aunque estamos viendo hoy, lamentablemente, un retroceso desde el punto de vista de la libertad cultural por todos los ataques de esta ideología, que es la corrección política, que finalmente sofoca la libertad de expresión y los espacios de creatividad porque pretende imponer una visión totalitaria y única de cómo son las cosas y desechar toda la evidencia y la realidad que no se ajuste a esa visión totalitaria. Y por lo tanto se dedican a perseguir a hombres de ciencias y a mujeres de ciencias y también artistas, a literatos y a muchas otras personas que se atreven a manifestar opiniones que no corresponden con la ideología totalitaria que está de moda. De modo que no olvidemos la esencia del progreso, es el descubrimiento de aquello que no conocemos y por lo tanto implica una aventura, un viaje que al mismo tiempo requiere de la toma de grandes riesgos. En estas aventuras, aquellos que tienen talentos extraordinarios y genialidades entregadas por Dios o por la naturaleza, como ustedes quieran, son los que hacen la mayor diferencia y deben hacerla o solo pueden hacerla cuando tienen espacios de libertad, tanto cultural como con instituciones liberales que respetan el derecho de propiedad, obviamente la persecución de los fines de cada individuo y su derecho a la vida, entre muchos otros que en general están garantizados en las democracias occidentales. Si no se da esas condiciones, por muy genio que sea una persona, no va a tener la posibilidad de desarrollar sus talentos y de hacerle una tremenda contribución a la humanidad. Finalmente, no olvidemos que todos dependemos de esos genios que son los encargados de llevar adelante la máquina del progreso, en la cual, por supuesto, también nosotros participamos y que nos eleva en distintos sentidos y sin la cual seguiríamos viviendo en la Edad Media.